Bien, ok. Evaluación de inversiones, entonces. Ustedes cualquier cosa me van parando si hay algún tema que voy muy rápido o si hay algo que no entienden. No veo ninguna cara, solamente estoy viendo el temario, así que necesito que ustedes sean el... Sí, yo, si no, pongan en el chat y voy viendo si les resulta, pueden poner en el chat si tienen pregunta o algo y lo voy leyendo. Exacto, exacto. Recuerden que si no, no veo, veo solamente el temario. Bueno, vamos a ver conceptos básicos, desarrollo de ejercicios prácticos, resultados y conclusiones y alguna ejercitación práctica de esta metodología. Bueno, gestión empresaria es algo que ustedes lo vienen viendo desde el primer día, así que creo que esto no se van a olvidar nunca. Y bueno, como siempre lo ponemos para presentar el tema en qué lugar de la gestión lo encontramos. Justamente la metodología de evaluación de inversiones se encuentra en la etapa de planeamiento, pero más específicamente en un planeamiento de tipo estratégico. Hasta ahora venimos haciendo un planeamiento de tipo operativo, de corto plazo. La metodología de evaluación de inversiones es una metodología que se ubica en el futuro, en el planeamiento y en un planeamiento de tipo estratégico, en el cual hay un horizonte mucho más largo que un año. ¿La podemos usar para corto plazo? Sí, la podemos usar para corto plazo, pero básicamente su función más importante es a largo plazo, para planeamiento estratégico. Entonces, nosotros vamos a ver que la inversión, nosotros la podemos ver desde dos puntos, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista económico nosotros tenemos una inversión productiva, que es una erogación de un bien que dura más de un ciclo productivo y me permite transformar insumos en productos. Por ejemplo, una pastura es una inversión productiva. Por ejemplo, la compra de vaquillonas es una inversión productiva. Por ejemplo, la compra de un tractor es una inversión productiva. También la inversión se puede ver desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista financiero a nosotros no nos va a importar. Acá desde el punto de vista financiero, ¿cuál sería una inversión? Bueno, colocar dinero en plazo fijo. Entonces, esperamos aumentar el capital monetario sin existir un proceso de transformación de insumo en producto. Solamente invertimos en fondos comunes de inversión, invertimos en plazo fijo, invertimos en acciones, etc. Nosotros nos vamos a concentrar, también se puede trabajar, también se puede analizar una inversión de tipo financiero con esta metodología, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que nos compete, que es la inversión productiva. Entonces, la metodología de evaluación de inversiones nuclea métodos con los cuales se evalúan y seleccionan las mejores oportunidades de inversión que se presentan en el mercado. Y se basan en construir un modelo de simulación. Ustedes ya vieron, hicimos muchos modelos de simulación. El margen bruto es un modelo de simulación, el presupuesto financiero es un modelo de simulación, la construcción de un costo de maquinaria también es un modelo de simulación. La programación lineal. Programación lineal. La programación lineal también genera un modelo de simulación. Acá vamos a generar otro modelo de simulación con otra metodología diferente, que es un poquito más complicada al principio de entender. Las otras son mucho más simples. Esta tiene algunas cositas que a veces confunden, pero ya la vamos a entender. Para construir este modelo de simulación, tenemos que armar un flujo de fondos o cash flow. ¿Con qué lo asocian a esto? ¿Con qué metodología que vimos? ¿Se me durmieron? ¿Están ahí? Hola. Contabilidad. ¿Con? En contabilidad, flujo de fondo. Flujo de fondos, bueno, cuando en realidad vimos en el control de gestión, ¿no? El estado de resultados, ahí venía implícito los ingresos y los egresos, podría ser de esa manera, pero vimos otra metodología más concreta donde anotábamos todo lo que entraba y lo que salía de la caja. ¿Cuál es?
El libro diario, ¿no es? Pues, El presupuesto, profe. El presupuesto. Ay, ahí está, muy bien. ¿Qué presupuesto ahí ese alumno? Alumno El Soria. financiero, el financiero. El presupuesto financiero, chicos. Muy bien, Rolando Soria, aprobado, promocionó la asignatura, Rolando Soria. No tiene que dar el parcial. No tiene que dar el parcial. Muy bien, Rolando Soria. Acuérdense que en el presupuesto financiero lo que tomábamos eran todos aquellos conceptos desde el punto de vista de percibido, ¿sí? O que entraba efectivamente al flujo de la empresa o que salía efectivamente de acuerdo al momento que se cobraba o se pagaba. Exacto. Exacto. Entonces, perdón, Patri. No, por favor. Se deben determinar entonces primero lo que tenemos que construimos ese flujo de fondos, ¿no? Primero determinamos las inversiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a comprar un campo. Por ejemplo, vamos a empezar una producción de arándanos. Por ejemplo, vamos no sé, vamos a plantear una pastura, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuánto vale esa inversión? Después tengo que determinar el horizonte de planeamiento. O sea, Patri, te detengo un poquito en ese primer punto, ¿puede ser? Sí. Porque, o sea, vamos a ver la herramienta desde el punto de vista de cuánto vamos a tener que invertir. Pero la segunda parte de lo que tiene escrita Patri ahí, que dice, teniendo evaluada la factibilidad técnica de la inversión, es súper importante. Y ahí es donde, como hoy Patri les decía al inicio de la clase, van a tener que poner en juego todos los conocimientos que ya vienen trayendo de la carrera, la parte técnica, porque si nosotros le ponemos una inversión y no tenemos la factibilidad técnica evaluada y decir, bueno, esto es posible técnicamente por agroecología, por lo que fuera, por climatología, ¿no? Por lo que fuera, tengo comprobado que técnicamente puedo hacer esta inversión. Ahí entonces viene la parte económica, ¿sí? Pero parece sí, tonto, pero no lo es. Exacto, es una de las cosas más importantes y justamente piensen que esto va a ser, que es muy probable que sea una fuente de trabajo para ustedes, porque cualquier evaluación de inversión de un proyecto agropecuario va a necesitar de expertos en el área agropecuaria, porque un contador puede perfectamente hacer un cash flow, puede hacer una evaluación de inversiones, sí, pero nos va a tener que consultar a nosotros sobre la factibilidad técnica, porque ellos, salvo que sea un especialista en la parte agropecuaria, no manejan un montón de criterios técnicos que sí los tenemos nosotros como ingenieros agrónomos. Otra de las cosas que tenemos que ver es determinar el horizonte de planeamiento, porque depende del horizonte de planeamiento también va a ser el resultado que vamos a obtener. Esto también es importante decir, bueno, yo lo voy a hacer a cuánto el proyecto, a 5 años, a 10 años, a 15, y por qué determinamos ese horizonte de planeamiento, también es importante. Detallamos ingresos y egresos originados por esa inversión. Y los saldos los vamos a cuantificar por periodos, como diferencia entre los ingresos y los egresos directos al finalizar cada periodo, ¿sí? Así como cuando hablamos de presupuesto financiero de un planeamiento operativo en el cual trabajamos con los periodos mensuales, acá en lo que es una evaluación de inversiones, normalmente los periodos son anuales. Entonces vamos a sumar todos los ingresos y todos los egresos del año. Y al finalizar el año vamos a consignar esos saldos como resta entre ingresos y egresos. Y otra de las cosas muy importantes es, cuando yo inicio, tengo que poner el valor de la inversión. Y si la inversión, cuando yo termino el horizonte de planeamiento, tiene un valor remanente, o sea, todavía no cumplió su vida útil, la tengo que evaluar al cierre del horizonte con ese valor remanente. Por ejemplo, si yo invertí en una sembradora y esa sembradora vale 100 pesos y tiene una vida útil de 10 años, y yo corto el horizonte de planeamiento hasta 5 años, en el año 5
esa sembradora tiene un valor. ¿Qué valor tiene? ¿Es lógico que yo diga que tiene la mitad del valor a la que la compré? Cric, cric. ¿Qué les parece? Sí, es lógico. Sí, es lógico, chicos, porque le tengo que sacar toda la amortización hasta el momento en el cual yo corto, o sea, si yo hago un horizonte de planeamiento de 5 años, bueno, entonces en el año 5 todavía la sembradora tiene un valor, está en la mitad de la vida útil, entonces es lógico que yo le ponga 50 pesos, por ejemplo, a la mitad. Claro, el rescate, el valor al cierre del análisis que estemos haciendo va a depender de varias cosas, ¿no? Como les dice Patri, de la vida útil, de eso que está involucrado en la inversión, y entonces ustedes tendrán que considerar de qué manera van a determinar ese valor remanente al cierre del horizonte del proyecto. Bueno, ustedes cuando vieron inventario, vieron distintas formas de evaluar el inventario. Exacto. De ahí pueden rescatar, también pueden ser el valor de mercado. Bueno, ¿cuánto valdría si esa sembradora si yo si la vendo? ¿Qué costo de oportunidad tiene? Si ya pasó su vida útil, bueno, será el valor residual. Depende de cuál sea la inversión, va a ser el valor remanente, que también es un valor muy importante dentro del modelo, porque también va a ser definitorio de alguna forma del resultado. Exacto, exacto. Y el olvidar... Una pregunta. Sí. Sí, Julián. Porque en una parte del texto dice que no se computan amortizaciones ni intereses sobre el capital. ¿Cómo, digamos? No entiendo eso justamente, porque recién estamos viendo que se computan en estos casos. Porque justamente este modelo trabaja con flujos de fondo, trabaja con un solo componente del costo, con el componente egresos. No trabaja ni con el componente de amortizaciones, o bueno, de alguna manera lo hace cuando cierra con el valor remanente, pero durante todo... Lo que pasa es que quizás, Julián, lo que quisiste, porque Patricia nombró que le quitábamos al valor las amortizaciones, quizás por eso lo estás preguntando. Claro. Claro, son dos cosas. Como egresos no vamos a considerar componentes económicos del costo, no vamos a considerar un egreso, una amortización, ni el costo de oportunidad como egresos, porque no tienen no es un componente financiero. Lo que dijo Patricia es, como forma de evaluar, de evaluación de ese bien, suponiendo que fuera un bien, un conjunto de bienes, una construcción, sí vamos a tener que considerar como valor de rescate al cierre del proyecto el valor que tenga ese bien, descontándole, o sea, si yo fuera a vender ese bien que está en la mitad de su vida útil, el valor que le voy a poner va a tener que tener incluido ese desgaste que fue sufriendo, que está representado por las amortizaciones, y que yo entonces lo voy a tener valorizado en mi libro, en mi cuenta capital, con ese valor mermado por ese desgaste. ¿Entendés, Julián? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. La metodología es como toda metodología, tiene varios supuestos. Supuestos fuertes, sí, son supuestos fuertes, pero los necesitamos para construir esta metodología. Y es importante también que ustedes lo sepan y cuando estén frente a un inversor, les expliquen que esta metodología trabaja con estos supuestos. Primero, el mercado de capitales es perfecto. Cuando yo primero genero una evaluación de inversiones, digo que no tengo problemas para conseguir el dinero. Y vieron los chicos del taller que decimos, bueno, por ahora no. Pero se supone que ustedes, si tienen que comprar una pastura, tienen que invertir en una pastura, no se preguntan por ahora cómo voy a conseguir la plata para comprar esa pastura. Yo la tengo. Los resultados dan total certeza. Bueno,
Los precios relativos se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la relación ternero-novillo es 2:1, por ejemplo, por decir algo, durante todo el proyecto esos precios relativos se mantienen constantes. Y la tasa, tanto interna como externa, es uniforme durante todo el análisis del proyecto y es real, ¿sí? O sea, la tasa que ustedes van a obtener es una tasa promedio, y es uniforme y es real, ¿sí? Es descontada la inflación, o sea, por eso es que también después vamos a ver qué tasa ponemos cuando hablamos de tasa externa, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Lo importante es que ustedes entiendan que la tasa considerada en el proyecto o en la metodología es real, descontada la inflación. En países que no existe inflación esto no lo cuestionan. Nosotros sí, porque a veces decimos, uy, qué tasa baja que doy. Pero bueno, es por esto, porque la tasa no tiene considerada la inflación. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos básicos de contabilidad financiera, ¿no? En este caso vamos a hablar de la influencia del tiempo en el valor del dinero. O sea, vamos a ver la fórmula de interés. A ver, vamos a poner la otra. La fórmula de interés compuesto. La fórmula de interés compuesto me dice que el monto final es igual al monto inicial, el dinero que yo pongo, multiplicado por un coeficiente que es 1 más la tasa de interés elevada a la cantidad de periodos. Esta es una fórmula de matemática financiera. Y eso es mirando hacia el futuro. Esto es, si a mí me piden, vamos a usar las plumitas que a mí me gustan. A mí me piden esto, ¿sí? Si a mí me piden el monto final. El monto final está dado por el monto inicial, la plata que yo pongo, por 1 más R a la N. Ahora, bueno, representado sería esto. En el periodo 1, este monto, pasados los 3 años, va a ser a la tasa del 6%, va a ser de 1.191. Este monto de 1.000 pesos en el periodo 2, elevado a la tasa del 6%, me va a dar 1.124. Y el monto 3, elevado a la tasa del 6%, al finalizar el horizonte me va a dar 1.066. Todo esto que es comparable, me va a dar 3.375, que es lo equivalente a colocar 1.000 pesos en un periodo, 1.000 pesos en otro periodo y 1.000 pesos en un tercer periodo. ¿Sí? Esta sería cómo queda esa fórmula que nosotros hicimos en cada uno de los casos. Después creo que hay algo más explicadito. Sí, después lo desarrollo un poquitito mejor. Ahora, esta sería justamente lo contrario. La influencia del tiempo en el valor del dinero, pero en lugar de llevar el monto, de calcular el monto final, yo lo que hago es calcular el monto inicial. Y si se acuerdan de la fórmula anterior, el monto final era monto inicial por 1 más R a la N. Bueno, despejando monto inicial ahora, me queda monto final dividido 1 más R a la N. Es justamente lo contrario. Lo que hago es despejar monto inicial de la fórmula anterior. O sea, esto es, yo sé los montos que voy a tener a futuro. Exacto. Bueno, ¿cuánto me representarán esos montos que voy a tener en el futuro hoy? Ese es el concepto que vamos a empezar a trabajar para usar en la herramienta. Para usar en la herramienta, exacto. Entonces,
Esto sería totalmente al revés. Recuerden que si yo lo llevaba hacia el futuro, tenía más dinero, obviamente, porque iba desde el presente hacia el futuro, se me multiplicaba el dinero, ¿sí? Se me incrementaba el valor, 3.300 y pico. Trayendo... Perdón, Patri, Sí. esa tasa que veíamos en la fórmula anterior era una tasa que representaba la capitalización, digamos, de intereses sobre el capital que yo iba poniendo. Lo que ven, por ejemplo, en un plazo fijo, podría ser. Exacto. Ahora, en este caso, donde estamos trayendo montos del futuro al presente, bueno, Patri, seguí. Claro, en este caso que estamos trayendo montos del futuro al presente, es obvio que va a haber un término que me lo está dividiendo, porque por supuesto, al presente, estos montos futuros en el presente van a ser más chicos. En el otro se multiplicaba, había una capitalización. Acá hay una reducción, una actualización, es la palabra. Sí, y la llamamos tasa de actualización o de descuento. O de descuento, exactamente. Entonces, la fíjense. Tasa de descuento de montos futuros para traer el valor al presente. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Es importante que la entiendan, porque si no lo explico otra vez, porque esta es la base para después interpretar la metodología, digamos. ¿Se entendió? Profe, esos periodos son la N, ¿no? Vendría a ser en la fórmula. Exacto, exacto. Mira, sí. Y ahora, más adelante vamos a verlo desarrollado en realidad. Acá lo tenemos como un esquemita como para que entiendan que si vamos hacia el futuro, el monto total va a ser mayor. O sea, no va a ser 3.000, va a ser más de 3.000, digamos, si lo hacemos así, ¿no? Y acá, si lo traemos hacia el presente, el monto va a ser menor, porque lo que hago es estoy actualizando o descontando esos periodos y el interés. Acá el interés descuenta, en el otro capitaliza. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuántos métodos tenemos de evaluación de inversiones? Bueno, vamos a trabajar nosotros básicamente con 3 métodos y después con algunas otras herramientas más, pero básicamente nosotros básicamente vamos a trabajar con 2 métodos. 2. Sí. Tenemos los de tasa externa, son el valor actual neto. El valor actual neto lo que hace es traer los valores del futuro al presente, ¿sí? Es el que vimos anteriormente, trae los valores del futuro hacia el presente. Otro de los métodos es la capitalización. Normalmente esta no se utiliza tanto, se utiliza esta que es lo que nosotros llamamos VAN, valor actual neto, que seguramente lo escucharon muchas veces. Y yo le tengo que proveer la tasa. El otro método es el método en el cual se le provee la tasa, es el método de capitalización. En el método de capitalización yo lo que hago es llevar los valores del presente hacia el futuro. Y después, otro de los métodos es el de la tasa interna, que me calcula la tasa interna de retorno o TIR del proyecto. Nosotros, para analizar proyectos, trabajamos básicamente con el VAN, valor actual neto, y con la TIR. ¿Sí? Este en general no se usa. A ver, valor actual neto. Volvemos. Consiste en actualizar cobros, ingresos y pagos, egresos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. Para ello lo que hacemos es traer todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado, a un tipo de tasa determinada que la pone el que diseña este modelo. ¿Sí? Entonces, esto que parece tan así raro, porque no estamos muy acostumbrados a lo que es matemática financiera,
lo que me dice es que el valor actual neto es la inversión descontada, ¿sí?, de la sumatoria de los flujos de fondo futuros divididos por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos que yo considere. Si yo tengo 5 periodos porque mi horizonte es de 5 años, yo lo voy haciendo. Primero, ¿cómo voy haciendo, no? La inversión la saco acá, aparte, y voy haciendo el flujo de fondo del año 1, descontado a 1 más la tasa a la 1, que es lo mismo que 1 más la tasa. Acá tengo el flujo de fondo del año 2, descontado a 1 más el interés elevado al año 2. Y acá tengo obviamente el valor o la diferencia entre ingresos y egresos, lo mismo que decir flujos de fondos del periodo N, que es el último que yo considero, 1 más R, que es la tasa de interés, Bueno, sí, a la R, N, ¿no? En el término donde está la inversión, en definitiva, podría tener el denominador también. Fíjense que si yo le pongo el denominador ahí, donde está escribiendo Patricia, 1 más K o más R, digamos, 1 más la tasa, a la N, siendo en ese caso N 0, 1 más K a la 0 va a dar 1. Entonces sería dividir al valor de la inversión dividido 1, con lo cual por eso está simplificado y puesto directamente el valor de la inversión. ¿Se entendió? Exacto. O sea, no es que no se aplica el mismo criterio, Claro. es el mismo criterio, solo que, bueno, ¿se entendió? Que se anula este término, obviamente. Y acá a la 1 es lo mismo que decir 1 más K. No, por supuesto. Cada una de estas divisiones sería conocido como un saldo. Estos son los saldos. Y este es el factor de actualización. Entonces, claro, serían los saldos actualizados. Exactamente, este sería el saldo crudo, digamos, y este sería el saldo crudo, el de arriba, y todo esto, ay, cada vez rayo más la pizarra, todo esto sería el saldo actualizado. No sé quién preguntó, si le quedó claro. Sí, sí quedó claro. Gracias. ¿Sí? Bueno, y fíjense que todo lo estamos trayendo porque todo esto es comparable y se puede restar a la inversión, porque lo estamos llevando todos al mismo punto a un momento, todo al punto 0. Por eso lo puedo sumar. Si no, no lo podría sumar. Yo no podría sumar el flujo de fondos 1 con el flujo de fondos 2 con el flujo de fondos 3, porque no son comparables. Porque hay un componente que es el componente tiempo que hace que los valores sean diferentes. ¿Sí? De esta manera los traemos todos al mismo momento. Y nos permite hacer esa sumatoria y restársela a la inversión, por supuesto. Entonces, ese VAN, o ese valor actual neto, puedo tener 3 resultados. Mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si el VAN es mayor que 0, o sea, si la sumatoria de esos flujos de fondos actualizados, restados de la inversión, me da mayor que 0, ¿qué quiero decir? Que el valor actualizado de esos cobros o de esos ingresos y de esos pagos o esos egresos, ¿sí? A la tasa de descuento elegida, cuidado, a la tasa de descuento que yo elijo, genera beneficios. Me da esos flujos de fondos, me pagan los gastos, me pagan la inversión y además me generan un beneficio. Si el VAN da menor que 0,
el proyecto de inversión a esa tasa de descuento considerada no me paga, o no me paga los gastos o no me paga la inversión, pero no me cubre todo. Entonces, el proyecto genera pérdidas a la tasa de descuento elegida. Cuidado con esto. Yo no sé acá si no confundo diciendo por lo que debe ser rechazado. Debe ser rechazado si yo estoy convencida que la tasa de descuento que elegí es la que yo quiero y es la correcta. Cuidado con esto. La tasa de descuento, o sea, acá en esta metodología tenemos que tener muy bien aceitado una cuestión de técnica, una cuestión técnica, o sea, tiene que estar muy bien, el diseño del proyecto tiene que ser técnicamente posible, ¿sí? Y la tasa que elijo tiene que ser la correcta. Esas dos cosas son muy, muy importantes. Patri, ¿y qué tenés en cuenta para elegir la tasa? O sea, ¿cómo definís qué parámetros? Ahora lo vemos. Creo que ahora cuando voy avanzando lo vemos a eso, porque esa es una gran discusión y una cosa que lo tienen que tener muy en cuenta. Lo último, si el VAN es igual a 0, entonces el proyecto de inversión no genera ni beneficios ni pérdidas. ¿Sí? Bueno. A ver, creo que... Alguien quería preguntar, ¿eh? Sí, sí. Sí, supongamos en el caso del taller, ¿no? Sí. Que nos dé que sea negativo. Uno puede, digamos, dentro de lo que no se puede, todavía no lo vimos, ¿no? Cómo se elige la tasa, pero uno podría llegar a jugar con la tasa como para ver, digamos, si es posible realizar la inversión que nosotros planteamos. Me gusta, Brenda, esa pregunta, porque la realidad es que, bueno, sí. O sea, ¿hasta qué punto uno puede hacer eso, no? Porque si no es todo posible. Exacto. Me gusta esa pregunta. Y bueno, está bien, ya que hablamos de la tasa. A ver, ¿qué tasa usarían? Bueno, primero tienen que tener en cuenta que la tasa que van a utilizar es una tasa real, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que por lo menos me pague lo que me está pagando el banco si yo deposito esa plata. Supónganse que esta inversión son 500 pesos, que sí, 500 millones, lo que sea, 500. Entonces yo digo, ¿qué tasa voy a considerar? Bueno, yo quiero que este proyecto por lo menos me pague la tasa pasiva que yo obtendría si coloco este dinero en el banco. Entonces me voy y veo la cartera de los bancos y me dicen la tasa de que hoy se está prestando, la tasa pasiva es el 37%. ¿Pondría esa tasa en el proyecto? A ver. Sí, no, ¿por qué? Discutamos, vamos. Aunque no importa, díganlo, chicos, discutamos eso, ¿por qué la pondrían? ¿Por qué no? ¿Quién dice que la pondría? Yo no. Bien, me gusta, ¿por qué no? Y porque con el banco voy, coloco la plata y me da ese interés. Acá está por detrás toda la producción. Es decir, el banco me la da sin trabajar, empecemos por ahí. Y acá debería seguramente trabajar al hacer la inversión de la producción. Sí, podría, no? pero va más por otro lado, a ver, va más por otro... La tasa del banco es anual, ¿no, Patricia? Sí, esta también la podríamos poner anual, sí. ¿Y si el proyecto es semestral o menor? No, vamos a suponer que es anual. Vamos a suponer que la tasa del banco es anual y el proyecto también. ¿La pondría o no la pondría? Me gustaría que ustedes lo dijeran para que no se los diga yo y lo discutamos. O que se equivoquen así nos sirve a todos. ¿Cómo?
La pondría como parámetro, a ver si me conviene o no. Laura está diciendo en el chat, Patri. Sí. Laura está diciendo, puede ser que no porque la inflación es mayor. Ahí está, Laura. Eso. Si fuera un país sin inflación, yo podría tomar esa tasa que sería del 37%, que es la que prestan los bancos, pero no en nuestro país. Acá yo lo que tengo que ver es la tasa de inflación, porque acá, recuerden que la tasa que tenemos que considerar es una tasa real. Entonces, si el banco me está dando 33% anual y la inflación es del 50% anual, con que yo le ponga un 1% de descuento anual, ya estaría ganando plata, ¿se entiende? Sí, Porque cuidado con eso, cuidado con la tasa de descuento. Yo puedo usar la tasa de descuento, decir, bueno, mira, el banco a mí me asegura una tasa pasiva. Bien, pero a esa tasa pasiva que el banco me asegura, le tengo que descontar la inflación para poner la tasa real. Entonces, si yo tuviera una inflación del 30%, y el banco me está prestando dinero al 33%, ¿qué tasa yo le incluiría acá? La tasa activa, o sea, como mínimo la tasa activa, no la pasiva. ¿Por qué no? La pasiva se la podría incluir. Sí, porque, pero, o sea, Sí, pero ahora como dijiste, o sea, que si el banco me presta plata. claro, el banco nunca va a perder, o sea que su tasa activa Sí. siempre en ganancia. O sea, yo lo que haría es poner la tasa activa y no la pasiva. sí, pero ojo, vos podrías, sí, es una opción. Vos podrías poner la tasa activa, sí. Siempre también, cuidado con la tasa activa. Siempre, si la tasa activa es volvemos a lo mismo, si la tasa activa es del 53% y vos tenés una inflación del 50%, acá le tenés que poner el 3%. Siempre hay que descontarle, tanto a la activa como a la pasiva, hay que descontarle la inflación. Eso que les quede muy claro. Bien. ¿Sí? Sí. Una tasa internacional que yo puedo utilizar es la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es London Interbank State, bueno, es la tasa a la que prestan los bancos en dólares. Entonces, esa sí es real prácticamente. Esa está en el orden normalmente del 3 o 4%. Esa sí es real. Pero cuidado con cuando hablamos de las tasas acá en la Argentina. Porque a esas tasas que tenemos nominales les tenemos que quitar la inflación. ¿Esto se entiende? Yo puedo usar la tasa pasiva o la activa. Cualquiera de las dos puedo usar. Pero siempre y cuando le descuente en países con problemas inflacionarios, le descuente la inflación. Porque si no, no voy a estar haciendo algo comparativo. Porque la tasa de descuento de esta metodología es una tasa real. Y en países con problemas inflacionarios hay un gap muy importante entre la tasa nominal y la tasa real. ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Yo lo que pido... Quizás también la tasa puede ser, si el análisis del proyecto está dentro del marco de una empresa y se analizan los proyectos con una tasa que tiene que ver con de dónde se financia la empresa, o una tasa que los accionistas de la empresa definen como tasa para poder aplicarle a los proyectos, bueno, esa va a ser la tasa de descuento y será más digitada. Entonces, depende
de la circunstancia del análisis del proyecto, la tasa que vamos a tener que tomar. No hay una respuesta. Exacto, exacto. Si, por ejemplo, los accionistas dicen, bueno, yo quiero que este proyecto me dé por encima de un 3% de rentabilidad. O sea, yo tengo 3% de rentabilidad en otras actividades. Yo necesito que este proyecto me dé un BAM por encima de eso, o sea, un BAM positivo por encima del 3%. Entonces, bueno, la tasa de descuento va a ser de 3%. Si yo también, como dijo Valeria, o sea, puede estar generado por el propio, el que pide esta evaluación. Por el empresario. Por el empresario, exactamente. Pero, ¿se entiende? Esto es muy importante. Sobre todo el concepto de que sea tasa real. Eso es importantísimo. Que sí se pueden usar las tasas activas y las tasas pasivas del banco, cualquiera de las dos. Si es la tasa pasiva, lo castigo menos al proyecto. Si es la tasa... Acá estoy viendo, por ejemplo, la tasa LIBOR, tipo LIBOR, en dólares a 12 meses el año pasado, promedio fue 0,76% en dólares. Claro. Bueno. Esa es la pasiva. La activa es un poquitito, tal vez un poquito más alta. Pero sí. Exacto. Entonces, ¿se entendió? Sí, Bien. más o menos, no entendí bien a partir de la rentabilidad, la diferencia que yo quiero lograr, como a partir de aplicándola en la tasa o mejoro. No, Mauro, si vos, por ejemplo, tenés que tu campo te genere una rentabilidad, que acuérdense que cuando hablamos de rentabilidad también hablamos de rentabilidad real, ¿sí? La rentabilidad es una tasa también. Eso, la rentabilidad es una tasa. Entonces, si tu campo te genera de pronto, o tu proyecto te genera otro proyecto que vos tenés, te genera una rentabilidad, supongamos del 3% anual. Bueno, entonces vos decís, bueno, yo voy a someter este nuevo proyecto, esta inversión, la voy a someter a esa tasa de descuento, porque si no, por ahí no me conviene hacerla. Yo tengo que pedirle por lo menos que esa inversión me pague el flujo de fondos de esa inversión, me pague la inversión y me genere un extra por encima del 3%. Recuerden que esa tasa lo que hace es descontar los flujos de fondos. Cuanto más alta es la tasa de descuento, más castigamos al proyecto. Por eso es importante saber qué tasa vamos a considerar. Porque recuerden Lo veo que... reflejado en los saldos de cada periodo. Exacto, Mauro, lo vas a ver reflejado en los saldos de cada periodo. No es lo mismo dividir por 0,1 que dividir por 0,5. En los saldos actualizados. Exacto, exacto. Claro. No es lo mismo dividir por 1,1 que dividir por 1,5. Si acá es el 10%, si lo haces por el 50%, obviamente que tu BAM va a ser más chico. Cuanto más alta es la tasa de descuento, es esperable que el BAM sea más chico. Bien. Pero bueno, yo necesito saber justamente cuál es esa tasa. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, en el año, al inicio tenemos menos 500, que lo sometemos a 1 más 0,1 a la 0, que es menos 500 dividido 1, porque este término da 1. Después, en el año 1 tenemos 600 de cobros, 250 de pagos, entonces el saldo común sería 350. Ahora, lo tengo que dividir por 1 más 0,10 a la 1. ¿Sí? O sea, 350 dividido 1,1. Y el otro es 700 de cobro menos 300
el saldo es 400, y lo divido por 1 más 0,1 a la 2. Todo este resultado me da 149. Esto implica que el proyecto pagó la inversión de 500 pesos, pagó los gastos y además generó una diferencia positiva de 149. ¿A qué tasa de descuento? A esta que nosotros elegimos. Que es, repito, real. ¿Sí? Real. ¿Sí? Después, otro de los indicadores es tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento que iguala al VAN de los egresos esperados con el VAN de los ingresos esperados. Se representa mediante la tasa R y, dicho en otros términos, es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0. ¿Sí? Y esta tasa interna de retorno es se equipara a la rentabilidad que genera el proyecto. ¿Mm? Si la tasa interna de retorno es mayor que R, que es la tasa, se acepta el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. La rentabilidad mínima requerida es la tasa de descuento que yo pongo. Si la tasa interna de retorno es menor o igual a R, se rechaza el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. R representa el costo de oportunidad de los capitales involucrados en el proyecto. El costo de oportunidad, lo que nosotros llamamos tasa de descuento. R, la tasa interna de retorno, la genera el mismo proyecto. El VAN, yo le tengo que dar una tasa de descuento para que me dé el resultado. Todo esto lo vamos a ver en Excel. Vamos a ver este mismo que vimos con el VAN, le calculamos la TIR. Y en este caso la TIR es del 31%. Esto implica que el proyecto genera una rentabilidad media del 31%. Fíjense que a la tasa del 10% me da un valor positivo. Es lógico que la TIR sea más alta. Y vamos a ver el ejercicio práctico acá como modelito y después, ahí después Vale, pasas vos al Excel, ¿no? Sí. Dale. ¿Dudas hasta acá? Por ahí unas cuantas que se van a ir aclarando, creo que con alguna ejercitación, pero básicamente si alguien quiere preguntar algo. No, yo no. Por ahora no. Bueno. Por ahora no. Vamos a un caso típico, pero típico, compramos un campo. Compramos un campo, invertimos 500 hectáreas para alquilarlo. El valor de la hectárea $12.000 y se espera obtener un alquiler de 12 quintales de soja por hectárea. Tengo gastos fijos de $400 por hectárea, pienso hacerlo a 5 años, porque yo dije hacerlo a 5 años, espero vender la tierra a un valor menor, también podía haber dicho no, espero vender la tierra al mismo valor. La realidad es que cuando esto se armó, la tendencia del precio de la tierra era en alza. Hoy hace 5 años que tenemos un valor de tierra planchado, completamente planchado. Cuando esto se pensó, veníamos en una escalada de precios de tierra, sobre todo el precio de la tierra agrícola. Hoy, justamente el caso de la tierra es uno de los casos más emblemáticos porque la tierra o se vende al mismo valor o muchas veces inmobiliariamente, y en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, la tendencia del precio de la tierra era en alza. Pero a mí me dijeron, construyamos esto porque yo quiero comprar un campo.
la tendencia que yo vi era que cuando yo vendía la tierra, a los 5 años estaba en alza. Bueno, el proyecto está diseñado de esta manera. El costo de oportunidad o la tasa de descuento es 1,9%, porque yo digo, bueno, por lo menos me tiene que pagar 1,9% el descuento. Si no, pongo la plata en otro lado. También podía haber dicho, bueno, la tasa LIBOR hoy está a 0, en ese momento cuando esto se construyó estaba mucho más alta la tasa LIBOR. Bueno, hoy la tasa LIBOR está 0,75. Podría haber puesto la tasa LIBOR también. Acá. Pero el modelo o el proyecto está diseñado así. El precio de la soja en ese momento era $2,58 por la tonelada. Obviamente está todo desfasado, pero este es el modelo y este es el planteo que se creó en ese momento. Entonces, bueno, construimos la inversión. Hablamos de momento cero. No es un año, sino que es un punto en el tiempo. Es el punto del desembolso del dinero para la compra del campo. ¿Sí? Esta sería la inversión. Hacia acá vamos a traer todos los valores. Los ingresos van a estar dados por el alquiler. Todos los años voy a estimar que ese va a ser el alquiler. El alquiler habíamos dicho que eran 12 quintales de soja por el precio de la soja. El rescate de la inversión va a estar dada por que dijimos que a los 5 años la tierra valía un poquitito más, valía en vez de $12.000, $12.300. Bueno, entonces fíjense que yo compro por 6 millones y vendo por 6.150.000. Y los egresos son los egresos que tengo yo todos los años por los gastos ¿cómo se llaman? Sobre todo los impuestos, ¿no? Etcétera, los egresos que me genera la posesión de esa tierra. ¿Sí? Hago entonces la sumatoria todos los años, ¿sí? La someto a el BAN por fórmula, ahora lo vamos a ver, ahora lo va a explicar en Excel, ¿sí? Y el BAN me da a 1,9%, que era la tasa que yo había elegido, me da $234.853, y la TIR me da 2,7%. ¿Qué quiere decir? Que entonces el proyecto paga la inversión, los gastos, y a su vez me genera un beneficio de $234.853. Y que la tasa interna de retorno, o sea, la rentabilidad de haber puesto estos 6 millones de dólares en este proyecto es de 2,7% anual, ¿sí? Promedio y homogénea durante todo el proyecto, ¿sí? O sea, me conviene, y según estos datos, ¿me conviene o no me conviene? ¿Y? Sí, sí. Exacto, exacto. Me conviene porque tengo un BAN positivo y tengo una TIR más alta, por supuesto, más alta que el 1,9%, que era la tasa de descuento que yo quería. ¿Sí? Vale, ¿querés que deje de compartir? Sí. Dale. Dale, dejo de compartir. A ver si puedo hacer la... Sí, se ve perfecto. Bien, este es lo que acaban de ver con Patri, la misma figura, digamos. Lo que vamos a hacer ahora es verlo en el Excel. Vamos a construirlo, vamos a trabajar cómo obtener el BAN y la TIR con la metodología. Primero vamos a trabajar armando los factores de actualización y en base a los saldos originales del proyecto, actualizar los saldos y luego acumularlos para ver cuál es el valor actual neto del proyecto. Y después vamos a trabajarlo con las funciones de Excel, que todas las cuentitas que vamos a hacer las resuelve una función
o dos funciones, una de BAN y una de TIR, que tiene el Excel. Entonces, acá yo ya los tengo armados, ahora les propongo, como hacemos siempre, vamos a construirlos. Primero vamos a identificar las partes o los supuestos que Patricia mencionó del proyecto. Vamos a tener una línea de ingresos que va a estar formado por los 12 quintales a $25,8 por quintal, una línea de egresos simplificada en $40 por hectárea. Vamos a tener la inversión en la compra de la tierra, y vamos a tener el rescate, que es el valor que le vamos a poner a esa misma superficie al cierre del proyecto. Entonces vamos a primero a construir los saldos que va a tener el análisis. Entonces, vamos a tomar para el año 1 los 12 quintales por 25,8. Si lo podemos escribir, si no, se los puedo escribir acá, o para que ustedes vean. Bueno, vamos a poner acá 12 quintales. El precio 25,8. Son dólares por quintal. Y son 500 hectáreas, ¿no? Entonces, vamos a tener como ingresos 12 quintales por $25,8 por 500 hectáreas. Entonces, de esa manera, voy a fijar las celdas para que pueda arrastrarlo. Y tenemos armado la línea de ingresos. Después vamos a armar los costos, los egresos. $40. Que son $40 por las 500 hectáreas. Entonces voy a tomar $40, voy a fijar la celda, perdón, y voy a tener, bueno, acá los puse en positivo, podemos poner en negativo. Esto, si querés lo restás, bueno, sí. bueno, Es lo mismo. como eso, como les decimos siempre, si lo ponemos en positivo, después lo restamos, si lo ponemos en negativo, hacemos una suma algebraica, pero bueno, lo vamos poniendo en negativo. En el año 0, ¿qué vamos a poner? ¿Qué tengo que poner en el año 0? La inversión. Muy bien. La inversión. Bien. El valor de la tierra, ¿cuánto es? $12.000 por hectárea. Entonces en el año 0, voy a poner las 500 hectáreas, otra vez en negativo, perdón, por 12.000. ¿Y qué voy a poner? Voy a, en el periodo de cierre del proyecto, voy a poner el valor de rescate, que lo voy a considerar, me dijeron, acá, a $12.300. Entonces, en este año, voy a poner 500 hectáreas por $12.300. Vale. Sí, perdón. Aclaro una cosa, en el apunte dice que la tierra conserva su valor y que se valúa al mismo precio que a la que se compró. En el momento que yo realicé este análisis, la tierra tenía, creo que les había dicho, la tierra tenía una tendencia alcista. Entonces lo que estamos evaluando de alguna manera es la inversión como también no solo invertir para tener el campo, sino también desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? ¿Se entendió? Y sí. Okay. También le podríamos haber puesto lo que... ¿Querés que le ponga los 12.000 o lo dejamos como está en el
PowerPoint. Como ustedes quieran, chicos. Si a ustedes les resulta... Lo dejo así, igual, sí. A ver, acá en el rescate, si no, serían los mismos 6 millones. Claro. ¿Sí? Después lo cambiamos. Sí, para que vean bueno, cómo eso afecta o no al resultado del proyecto. Eso me gusta. Claro, ahora lo cambiamos. Que lo vean. Bueno, vamos a calcular los saldos. Entonces, que como lo puse en positivos y en negativos, simplemente va a ser una sumatoria desde el primer ítem hasta el último. Perdón. Y eso lo puedo copiar. Acá ya tengo los saldos. Bien, ahora voy a ir a calcular los factores de actualización. El factor de actualización, ¿cómo lo calculamos? ¿A qué es igual el factor de actualización? Es igual a 1 más R elevado a la N, siendo N cada uno de los periodos de tiempo que formen parte del proyecto. Entonces, acá escribí 1 más R. 1 más R es 1 más 0,019 por representar el 1,9, ¿sí? Entonces, me queda que 1 más R es 1,019. ¿Está bien? Entonces, voy a aplicarle a 1 más R, que es este número, que es esta celda, 1,019, voy a potenciarlo, voy a insertar la función de potencia. Entonces, voy a potenciar esta celda, que yo ya tengo generado el 1 más R, y lo voy a elevar a la potencia de acuerdo al periodo. Entonces, te voy a indicar que lo potencia a ese número que yo tengo acá anotado. ¿Entendió? Por supuesto, en el año 0, ese factor de actualización, como ya vimos en la teoría, es 1. Y luego voy a... no, sí. espera. J15 estabiliza... perdón, sí, no lo fijé. Fijado, no me salía. Ahí está. Ahí está. Lo que hice fue que ahora todo lo que yo lo voy a arrastrar, entonces cada una de estas celdas va a potenciar la 1,019 al número que tiene indicado el periodo. ¿Ven acá? 1,019 fue potenciado a la 1, acá a la 2, a la 3, a la 4, así. ¿Sí? Entonces, ya tengo los factores de actualización. Por supuesto, a medida que me alejo del momento presente, siendo el momento presente este, ¿sí? A medida que me alejo, ese factor de actualización se hace más grande, por lo tanto, como va a actuar en la fórmula como denominador, va a hacer que cada uno de los saldos se actualicen y se achiquen cada vez más, lo cual es lógico, ¿sí? Bueno, acá lo que voy a hacer es traer solamente el saldo del proyecto, como está. Yo armé el cuadrito así, ¿no? Como para tener todo en este cuadro y que ustedes vean que acá tenemos los saldos tal cual. Y en este renglón de abajo lo que voy a hacer ahora es actualizar los saldos. ¿Cómo actualizo? Como decía Patricia en la teoría, tomo el saldo del proyecto y lo divido por 1 más R a la N. 1 más R a la N yo ya lo tengo calculado en esta fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el saldo del primer momento y lo voy a dividir por 1 más R a la N. Y esos van a ser los saldos actualizados de cada uno de los periodos. Entonces, fíjense que un saldo original de 6.284.800 descontados con este factor de actualización que surge por los 5 periodos, teniendo en cuenta la tasa de 1,9%, se transforman en 5.720.000. ¿Ven el efecto del descuento? Entonces, acá actualicé periodo por periodo cada uno de los saldos. Y por último, lo que voy a hacer para poder obtener el valor actual neto es acumular esos saldos actualizados. Bueno, el primer mes o primer periodo va a ser ese mismo. Y en el segundo voy a
a acumular el anterior más el de ese mes, ese periodo, no es mes, en este caso es un año, y luego ya lo voy a poder arrastrar. Quiere decir que en el año 5 obtuve un saldo actualizado acumulado de 234.853 pesos, que es el valor que nos daba en el BAN. En el PowerPoint. ¿Se entendió? ¿O repito alguna parte? Sí, se entendió. Bueno, bien. Esa es la forma manual, digamos, de hacer la construcción del BAN. Pero también tenemos una formulita, una función en el Excel, que también partimos del mismo saldo, y voy a insertar, voy a buscar la fórmula, está dentro de las financieras, de las herramientas de las fórmulas financieras, y se llama BNA. Me pide a qué tasa voy a hacer el descuento, entonces yo le voy a decir que la tasa es, bueno, acá la tengo escrita, el 1,9%, y luego le voy a decir que someta ese descuento a todos los saldos desde el año 1 hasta el año 5, y luego le voy a quitar el valor del año 0 de la inversión. Entonces, de esta manera, lo que hace la función es lo mismo que nosotros hicimos acá abajo, ¿sí? Para cada uno de los periodos, actualiza en función de este coeficiente y nos devuelve el valor actual neto que va a tener este flujo de fondos. Ese es para el BAN. Y luego vamos a calcular también con la fórmula, también dentro de financieras, van a tener la función TIR. Le vamos a indicar todo el flujo de fondos y nos va a devolver la tasa interna de retorno. Esa tasa interna de retorno es mayor que el 1,9. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el BAN si yo someto este mismo flujo de fondos a esta tasa, 2,72? ¿Qué esperamos encontrarnos en el BAN? 0. Muy bien. Vamos a probar. ¿Sí? Vamos a probar. La voy a copiar y la voy a pegar como valores para que me dé exacto, porque si no me da exacto me molesta. Entonces, acá yo en vez de tomar esta tasa, vamos a borrarlo, vamos a volver a hacerlo, voy a insertar la función valor actual neto, le voy a poner esta tasa y voy a someter, voy a hacer la misma metodología. Y le voy a quitar la inversión. Entonces, ahí vemos como, bueno, la tasa interna de retorno es el valor, es la tasa a la cual el BAN se hace 0. Por eso, lo que les decía Patricia, si la TIR está por encima de la tasa de descuento, vamos a tener un BAN positivo y tomamos como criterio que el proyecto paga la inversión, los gastos y nos deja el beneficio. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Seguimos entonces? Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comparar dos proyectos para ver también que otra de las funciones de esta metodología es evaluar la conveniencia de uno u otro proyecto utilizando la metodología del BAN y la TIR. Ah, perdón. Se tiene la posibilidad de comprar ese campo, entonces, con el fin de alquilarlo. El valor por hectárea de 12.000
espera obtener un alquiler de 12 quintales de soja por hectárea. El precio de la soja es de... Sí, no está no escrito, está ahí estoy ahí. viendo. No, pero es el mismo precio que es el tomamos mismo para que el antes, anterior, ¿no? 25,8. Sí, exacto, los gastos fijos del campo son de $40 por hectárea, el horizonte es de 5 y se espera vender la tierra al mismo valor. Acá lo vamos a probar con el mismo valor. Ahora, con ese mismo monto de inversión, o sea, con los 6 millones y pico de las 500 hectáreas, se ofrece un campo de 700 hectáreas a un valor de $8.571 la hectárea. Se espera obtener un alquiler de 9 quintales por hectárea de soja por año. Los gastos fijos son más bajos, el horizonte de planeamiento es de 5 años y se espera vender la tierra al mismo valor. O sea, con una inversión, con el mismo monto de inversión, lo que planteo, que también es común, es decir, bueno, ¿qué hago? Me compro 500 hectáreas, más precio, y puedo alquilarla por 12 quintales, o me compro 700 hectáreas, ¿sí? Y tengo un alquiler más bajo. Tengo gastos de $40 por hectárea en el primer caso y en el otro $29 por hectárea. Eso se somete a evaluación de inversiones también, y lo que tenemos es este resultado que después lo van a ir viendo con Valeria desde el punto de vista de la construcción. Fíjense que tengo 6 millones en los dos casos. En el primer caso tengo lo mismo que antes, $154.800 todos los años. El rescate lo vamos a poner al mismo valor acá. Los gastos son exactamente iguales que lo que vimos antes, que eran $40, versus, entonces acá el BAN me da 98.325. Fíjense cómo bajó. Acá no estamos evaluando la inversión en tierra, ¿sí? Sino que la tierra se vende al mismo valor. Tenemos $98.325 o 2,2% de TIR. Y en este, ¿sí? Tenemos la misma inversión, pero tenemos más hectáreas. Y tenemos más ingresos. La inversión se devuelve de la misma manera el rescate, para que puedan ser comparables. Fíjense que dos proyectos pueden ser comparables si, esto es muy importante, si tienen el mismo horizonte. No pueden compararse dos proyectos, después lean en el apunte por qué y la explicación, pero no pueden compararse dos proyectos que tengan distinto horizonte de planeamiento. Los egresos acá son un poquitito más altos, ¿sí? Y como resultado, el BAN es un poquito más alto en el segundo proyecto y la TIR es levemente superior también. Entonces, si alguien les pregunta, bueno, tengo 6 millones, ¿qué me conviene? Invertirlo en 500 hectáreas a $12.000 o 700 hectáreas a 5.700 y pico lo que valía. Bueno, con la metodología de evaluación de inversiones, ustedes, y con todos estos supuestos, ustedes pueden asesorar mejor a este inversor. Según lo que yo tengo y acorde a estos supuestos, yo concluyo que el BAN para el proyecto de 700 hectáreas es más atractivo y tiene una TIR un poquitito más alta. Esa sería otra de las utilidades de esta metodología de evaluación de proyectos. Dejo de compartir para que lo desarrolles vos, ¿vale? ¿No? Bueno, sí. Dejo de compartir. Para trabajarlo y reforzar un poquito cómo es la metodología, llevada a la planilla de cálculo. Acá tenemos el ejemplo de las 500 hectáreas. ¿Sí? Vamos directamente a la construcción. Así lo trabajamos juntos. No hago el cálculo del ingreso de nuevo, que está dado por los 12 quintales por $25,8 por quintal, en este caso por las 500 hectáreas, ya lo tengo hecho. Acá no, perdón.
porque no tiene sentido para no perder tiempo con cosas que ustedes ya saben calcular. Los egresos, los $40 por las 500 hectáreas. La inversión de $6 millones y el rescate que lo tomamos al mismo valor. Voy más rapidito, cualquier cosa me frenan, pero bueno, para ir Eso ya lo repetí, está repetido de... Claro, tenemos cómo calculamos los saldos, borro. Quizás repito un poquito esta parte para que reforcemos el cálculo del factor de actualización, ¿sí? Así que tomo 1 más R a la N y lo potencio. Tomo 1 más R a la N, 1 más R y lo potencio a la N. Eso. Y ahí calculo los factores de actualización de todos los periodos. Tomo los saldos, tal cual como me salen del proyecto, y los voy a actualizar dividiéndolos a cada uno por el factor de actualización correspondiente al periodo. Y luego hago la acumulación de los saldos actualizados. Perdón. Y ahí voy a tener en la última celda, la sumatoria, el acumulado de los saldos actualizados, que es el BAN. Y lo calculo con la formulita, la función de BAN. Me pide la tasa, que no la tengo acá, entonces la voy a escribir a mano. Voy a someter al descuento y le voy a restar la inversión. Por último, vamos a hacer el cálculo de la TIR para todo este flujo. ¿Alguno le quedó alguna duda de cómo usar la herramienta? Fíjense que en esta inversión, los saldos actualizados, fíjense que son negativos, viene siendo negativo en el primer periodo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y acá pasa de negativo a positivo. Este pasaje de los saldos actualizados acumulados de negativos a positivos nos da otro indicador que se llama periodo de repago. Nos indica en qué periodo del proyecto analizado estaríamos teniendo el repago de la inversión. No lo habíamos dicho, Patri, ¿no? No, pero está bien que lo digas, porque es lo van a ver en el apunte. Indicadores. Exacto. Es perfectamente como lo definió Valeria, es el momento en el cual los saldos actualizados acumulados pasan de negativos a positivos. Y eso también es un indicador interesante de los proyectos, ¿no? O sea, un proyecto que cuanto antes rescate la inversión es deseable, ¿no? Bueno, y después el otro caso, que era el de la compra de 700 hectáreas. No sé si vale la pena que lo haga, si quiere, si por ahí se anima alguno se anima a hacerlo. ¿Alguno de los chicos se anima? Si no, le decimos al alumno Rolando o al alumno Amílcar. Si se animan. ¿Alguno se anima? Yo los voy guiando. ¿No quiere nadie tomar el control? No me animo. ¿No te animás? Vamos a tener que poner una ruleta con todos los nombres y sorteamos. Al que le toca, toca. ¿Alguno se anima? ¿Lo quiere aprovechar?
¿O lo hago yo o lo pasamos, Patri? No sé. Se me cortó internet, profe. Se me cortó internet. Sí. Quiero ser repetitiva. A ver, les hago una pregunta. Si hago también el de las 700 hectáreas, como lo estamos haciendo, ¿soy repetitiva? ¿Les hace falta? ¿Les viene bien? Díganos ustedes. Díganos ustedes, o seguimos ya vamos avanzando con la teoría. Díganos ustedes. Por mí, profe, avance, si es igual que el otro. Y Bien. tenemos la grabación, no pasa nada. Ok, perfecto. Profe, Bien. a mí por ahí la parte que me gustaría es sacar las conclusiones comparando los TID y los BAN de uno y otro. Claro, Bien. eso sí. Bueno, bien. Ahora vamos a eso entonces. ¿Salgo, Patri? No, perfecto. Dejo de compartir y lo tenés vos. Creo que está en el sí. Acá. Ahí está. Bueno, bien. ¿Se ve? No todavía. No todavía, no, porque me olvidé de... Perdón. Tengo que compartir pantalla. Bueno, estamos... Igual les aclaro que si ninguno se animó ahora cuando les demos ejercicios para hacer y volvamos, alguno se va a tener que animar. Más vale, ahí sí. Prometemos no grabar, así no nos... Pero sí, obvio. Bien, Javier, me parece interesante lo que pedías, ¿no? La comparación. ¿Se ve? Sí, ahora sí, Pati. Pero se ve feo así, ¿no es cierto? Pues no se ve toda ahora sí me gusta más. Ahí está. Y ahí vamos a pasar a la otra. Ahí está, resultados y conclusiones. Fíjense, el proyecto A me da un BAN de 98.325, el proyecto B un BAN de 133.495. A la misma tasa. Yo no puedo, varias cosas. Yo no puedo comparar proyectos con distinto horizonte, no puedo comparar proyectos con distinta tasa de descuento, obviamente, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál les parece a ustedes que es el proyecto? Ya lo dice acá, ¿no? Pero bueno, obviamente que comparando los dos proyectos, ¿sí? El más atractivo es el proyecto B. ¿Por qué? Porque tiene a la misma tasa de descuento un BAN más alto. Con lo cual, este proyecto paga la inversión, paga los gastos y genera un beneficio más alto que el A. Y también tiene una TIR, una tasa interna de retorno, de 2,37 versus el otro que tiene una tasa interna de retorno de 2,2. ¿Qué le aconsejarían o cómo asesorarían al inversor? ¿Que compre las 500 o compre las 700 hectáreas? La que corresponde al proyecto B, creo que son las 700 hectáreas. Exacto. Sí. Compré las 700 hectáreas. Perfecto. Bueno. Estos métodos entonces permiten evaluar y seleccionar las mejores oportunidades y crear riqueza al empresario, ¿no? Bueno, lo que dijimos, ¿no? Si no se ha estimado bien cada variable del negocio o si no se ha tomado bien la tasa de descuento, bueno, nos va a llevar a una toma de decisiones erróneas. Como decimos con Valeria siempre, los modelos son la base de una correcta decisión. Si yo construyo... Sí, van a arrojar en función de lo que les pongamos. O sea, si los alimentamos con buena información, nos van a arrojar resultados mejores que, por supuesto, si desde la factibilidad técnica, como habíamos hablado al principio, le estamos poniendo buena información, entonces el resultado va a llevar a mejores decisiones. Exacto. Fíjese que la metodología es sencilla. Una vez que lo hayan visto el video una vez, van a hacerlo perfectamente. No es una cuestión de dificultad en cuanto a la metodología, sino que es el diseño lo importante. Y la tasa de descuento que ustedes eligen, ¿no? También. Bueno. En cuanto a las limitaciones, el BAN tiene una tasa de interés que es externa y aportada por quien construye el modelo. Y la TIR, el problema es que puede no tener soluciones o tener varias soluciones. Porque recuerden que la TIR es el momento en el cual el BAN se hace cero. Entonces, si el proyecto puede llegar a tener más de una TIR. Ahora, y acá vamos para los chicos, para todos, por supuesto, pero
tenemos que, los chicos que van a trabajar, los que trabajan en el taller, y de hecho todos van a tener que trabajar en el taller, van a trabajar con esta parte, o sea, rebobino. Los proyectos de inversión se pueden dar en una empresa que recién comienza, como todo lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora vimos todas empresas que recién empezaban, o sea, compro un campo, no sé, en este caso compro un campo, ¿qué otra cosa puede ser que recién comienza? Un criadero de pollos, quiero poner un criadero de pollos, quiero armar, no sé, desde cero un sistema de riego, en una empresa que recién comienza. Entonces hay un momento cero o inicio donde se consigna todo el monto de la inversión y luego se calculan los indicadores. Pero en el taller, y es muy común que a ustedes les pase trabajar así, sobre una empresa que ya esté en producción. Entonces, el momento cero en realidad es el planteo base o cómo la empresa viene manejándose, que es la empresa sin la mejora. ¿Sí? En el caso del taller, es lo que ustedes analizaron, es la empresa que analizaron todos juntos en el grupo. O sea, la empresa va a tener ingresos y egresos sin la mejora, tal cual. El diagnóstico. El diagnóstico, exactamente. Y entonces se va a trabajar sobre eso y se va a trabajar con lo que se llama van diferencial, porque los indicadores, tanto de van y de TIR, se van a calcular sobre el diferencial entre la empresa base y los saldos generados por la mejora. Y ahora vamos a ver los dos modelos en un esquema. A ver si puedo mover la barrita esta, si ustedes lo ven. Ah, pero ustedes no ven la barrita, claro, no. Si la empresa es una empresa que comienza, es lo que vimos recién. Tenemos un esquema de esta manera. La inversión en el punto cero. A ver, perdón. La pluma. La inversión en el momento cero, fíjense. Y después el flujo de fondos. ¿Sí? El van y la TIR, que son sobre esta inversión. Pero en una empresa en producción, que es el caso del taller, ustedes van a trabajar con la empresa sin proyecto, que es el planteo base, en el cual, bueno, van a tener una venta de producto, gastos operativos y un saldo, ¿sí? Este saldo es el que le vamos a llamar nosotros saldo sin proyecto. Y a su vez van a empezar van a tener una inversión. Esa inversión puede ser en el primer año del proyecto, durante el primer año del proyecto, puede ser durante el primero y el segundo año del proyecto, puede ser en el primero y en el cuarto año del proyecto, depende de cómo ustedes trabajen, o incluso puede ser antes del primer año del proyecto. Esto es muy importante que ustedes determinen en qué momento van a realizar la inversión. Y después van a consignar la venta de producto, ¿sí? Y los egresos operativos. A esta inversión, cuando decidan cortar el horizonte de la evaluación, también le van a poner el valor residual. Una vez que ustedes consignan la venta de productos y los egresos operativos y le restan la inversión, van a tener el saldo. Esta va a ser el saldo con proyecto. Pero ¿qué van a tener que hacer? Restarle en todos los periodos, en todos los años, el saldo sin proyecto. Entonces van a determinar el saldo incremental. Este saldo incremental va a ser la resta entre el saldo con proyecto y el saldo sin proyecto. Y sobre esto van a aplicar
el VAN, que ya no va a ser un VAN puro, sino que va a ser un VAN diferencial, y la TIR diferencial. Esta es la metodología que ustedes van a trabajar más comúnmente con, cuando están hablando o cuando están trabajando en empresas ya en producción. Es agregarle una mejora sobre una empresa que ya está trabajando. Dejo de compartir, así esto. Sí, vemos un... Sí, Mauro. Sí. En esta venta de productos que yo estimo, contemplo todo. La inversión que yo hice. O sea, el producto que yo logro es a causa de la inversión. Sí, le pones todo. Bueno. Sí, sí. En realidad, en el proyecto, o sea, vos ya tenías una producción que equivalía a una venta de 400.000 pesos, que era sin el proyecto. Claro. Sí. Y luego, cuando vos incorporás la mejora, o el proyecto en el año 1, los 600.000 pesos ya están incluyendo la situación anterior más el proyecto. ¿Se entiende? Claro, por ejemplo, por eso es que después lo y engorden más los animales, por ejemplo. Sí, vos vas a poner las ventas totales, y esas ventas totales, en última instancia, vas a tener descontado, como dijo Valeria, los 400.000. En realidad, después lo que vas a evaluar es el plus diferencial. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Vos pensá que al sacarle el valor sin proyecto, lo que te va a quedar justamente es el saldo incremental, o sea, lo que se te genera por encima de lo que vos ya traías originalmente. Pero en el periodo 1 me disminuye. Porque claro, tenés la inversión también. Porque tenés la inversión. Claro, recién en el segundo año está lo que dijeron con anterioridad, que no me acuerdo. Claro, pero porque ahí en el primer año vos tenés la inversión, entonces vos ya en el primer año ya tenés un saldo negativo y le tenés que restar, o sea, es menos 637.000 menos 113.000. Claro, se te hace negativo. Bueno, está bien. Sí, se entiende la metodología. En realidad, la metodología es esto, es sacar el incremental en el saldo. Lo más complejo es incorporar luego de aplicado el proyecto, cómo nos da el flujo de la empresa a posteriori, ¿no? O sea, de nuevo, la confección del modelo y qué incorporo, claro, qué no, qué consideramos como inversión. O sea, eso es lo más que hay que trabajar. Y que hay múltiples opciones. Múltiples opciones. En el apunte, como por si alguno quiere seguir con los números que tienen en el apunte, es la última parte del ejemplo de VAN incremental que tienen explicado en el apunte. Para que lo veamos. Ustedes en el apunte tienen todo un detalle del proyecto que se implementa y tienen ingresos y egresos ampliamente detallados, con muchas líneas de egresos sobre todo, de cómo se conforma ese flujo de fondo al aplicar al desarrollar ese proyecto. Lo que tomé acá es la parte como final, porque, bueno, es lo que para explicar la metodología. La metodología, ahora. Claro. Entonces, fíjense que puse una columna sin proyecto y luego los años con proyecto, del 1 al 7. Tanto para el año sin proyecto vamos a tener un valor de ingresos y un valor de egresos, y un saldo. Eso se repite, es igual la metodología que las que vimos antes. Fíjense también que en el último año tienen un valor residual
que compone también los ingresos, y en el rubro de egresos tienen los egresos operativos y las inversiones que en este caso están detalladas en el año 1 y en el año 2. Luego tenemos calculado el saldo como el diferencial entre los ingresos y los egresos para todos los periodos. Y acá viene la parte que es distinta, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un saldo del año sin proyecto y cada uno de los saldos de los años con proyecto. Luego le restamos a cada uno de los periodos el valor del año sin proyecto, del periodo sin proyecto, porque es, como decía Patricia, es eso mínimamente. Es lo que ya teníamos, claro. Exacto. Entonces, al saldo con proyecto, le quito el del sin proyecto, ¿sí? Y así lo repito. Y este es el saldo incremental con el cual de ahora en más voy a trabajar la metodología de actualización de cada uno de esos saldos. La tasa que les dice en el apunte es el 12%, y entonces construimos primero los factores. Esta parte es igual que la otra. Tengo 1 más R, es 1,12, calculo los factores de actualización de la misma forma, ¿sí? Potenciando ese 1 más R a cada uno de los periodos, entonces obtengo los factores de actualización, y esos factores de actualización se los voy a aplicar, fíjense que lo pinté en naranja para que ustedes vean, se lo voy a aplicar al saldo incremental. Entonces, esos saldos actualizados, ¿cómo voy a calcular el saldo actualizado? Bueno, voy a tomar, lo borro y lo hacemos, la última parte, voy a tomar ese saldo, que es el saldo incremental, y lo voy a dividir por el factor de actualización. Y voy a hacer lo mismo para todos los meses. Y luego hago lo mismo. Acá lo que hago es acumulo los saldos actualizados. Y de esa manera obtengo el VAN, que es un VAN incremental. Y fíjense que el periodo de recupero, el momento en el cual pasamos de negativo a positivo, ya se da en el 5º año, a diferencia de los otros. Y bueno, y acá lo que tengo hecho es la TIR aplicada al saldo incremental, y la fórmula del VAN, lo mismo, ¿no? Si quieren la volvemos a hacer, pero bueno, ya lo vimos. O sea, es aplicar la fórmula con la tasa del 12% al saldo incremental. Sí, bueno, básicamente, claro, básicamente la gran diferencia es que le tienen que sacar la base, el saldo que se venía generando sin implementación del proyecto. Eso se lo tienen que restar, por eso se llama saldo incremental. Obviamente, bueno, la venta de producto, bueno, gradualmente se va incrementando por las inversiones, eso es más que lógico. Y es posible que los egresos operativos, la venta de productos, si hay una inversión, evidentemente ustedes van a tener un incremento en la venta, si no, no creo que lo planteen hacerlo. Y los egresos operativos pueden o ser un poco más altos, o hasta a veces puede optimizarse los egresos y producirse una reducción en cuanto a egresos. ¿Sí? Pero la metodología es la misma, lo que llamamos, a ver, con esa pequeña diferencia de restarle el saldo incremental. Y este TIR y este VAN se llaman VAN y TIR incremental. ¿Se entendió esto? Sí, no sé si alguna pregunta.